con Gonzalo Cresta, que hoy nos salvó porque entre Rodri y Ami que medio como, oye, tengo cosas que hacer, no llegan, y Gonza siempre está pie al cañón. ¿Cómo estás, Gonza? Bien, bien, acá estamos recordando un tema popular, no sé cómo se dice, Gian lo canta bien, ¿cómo es, Gian? ¿Cómo es el tema que le dedicamos a Rodrigo? La puta madre que nos parió. Está con el cumpleaños del pibe mañana, boludo, dale. No, que nos traigan unas papitas por lo menos la próxima vez. Lo que sobre. Torta, que traiga torta Una para torta. todo UniTV. Bien. Yo que dije voy a preparar la columna con tiempo, con 2 semanitas. No, un día para el otro no se así, hace eso. a tiempo contrarreloj. Bueno, ¿Qué no nos trajiste, importa. Gonza? Vamos a hablar sobre el veto a la ley de emergencia en discapacidad. O sea, Bien. mi ley vetó 3 leyes. Una que era un aumento a las jubilaciones en general y la otra que tenía que ver con la moratoria jubilatoria, la moratoria básicamente. Ujú. Pero en este caso me voy a centrar en la ley de discapacidad, ley de emergencia en discapacidad. Y lo que hay que tener en cuenta es que, bueno, el 4 de agosto, digamos, este lunes, va a quedar registrado como el día en que el Poder Ejecutivo lo que hizo fue bloquear una ley que lo que buscaba reparar, aunque sea parcialmente, décadas de desigualdad hacia las personas con discapacidad. El 5 de agosto, o sea, el día siguiente, bueno, hubo una respuesta ciudadana, o sea, miles de personas, familias enteras, organizaciones sociales. Muy fuerte. Y sí, referentes de derechos humanos se movilizaron a Buenos Aires para exigir que se restablezcan los derechos que el veto presidencial había cercenado. Y la protesta fue pacífica, como en general son este tipo de manifestaciones. Sin embargo, terminó con represión, o sea, gases, empujones, golpes contra quienes reclamaban dignidad. Un hecho que hasta ahora es inédito en este tipo de manifestaciones y que muestra que con crudeza la nueva jerarquía de valores del Estado, que es la economía claramente antes que la vida, o si se quiere el déficit fiscal cero antes que la vida, ¿no? Pero no había personas con silla de rueda tirando piedras, quemando cosas, digo, nada. Eso, no, eso fue básicamente la policía que como siempre termina reaccionando o generando esas situaciones para llevar la situación a ese estadio donde después vemos el camión hidrante tirándole el chorro a un periodista y etcétera. Y Te pregunto, sí. no, como para arrancar, Sí. ¿qué es un veto? Un veto presidencial es una facultad que tiene constitucional, que tiene el Poder Ejecutivo, pero que es un resabio, si se quiere, de los periodos monárquicos, donde hay una concentración del poder, ¿sí? Es un resabio, si se quiere, autoritario, vamos a decir. Es una forma, algunos lo que lo defienden, es una forma de contrabalancear y contrarrestar es una forma del equilibrio de poderes, ¿sí? Una forma que el Poder Ejecutivo puede controlar que una mayoría lo bloquee totalmente. Claro. El problema es que el Poder Ejecutivo, con el veto presidencial, puede justamente generar eso que a veces se quiere evitar, que es la paralización total del Congreso de la Nación, que es el poder de los 13 poderes del Estado, el que más deliberativo y democrático es, porque es donde Claro. se discute. Sí, ¿no? sí, Se discuten sí. ideas. ¿sí? Entonces, ponemos una ley, se vota en el Congreso, se aprueba y el Poder Ejecutivo, a través del presidente, tiene el poder de veto. Se Exacto. veta. Y una vez que se veta, ¿vuelve al Congreso? ¿Se Vuelve puede al discutir el veto? Claro, una vez que se veta una ley, lo que se hace, la ley por nuestro régimen constitucional, sí, cada estado lo regula de distinta manera. En el caso de Argentina, vuelve a la Cámara, ¿sí? Y vuelve a la Cámara de origen, ¿sí? Donde ingresó el proyecto. Si ingresó por diputados, regresa a diputados, si ingresó por el Senado, regresa al Senado. Bien. Las dos cámaras lo tienen que aprobar por las 2/3 partes, o sea, exige una mayoría especial para sostener la ley frente al veto. Es decir, la Cámara de Diputados lo aprueba, pero la del Senado no, el veto sigue en pie. Ok, o sea, tienen que ser las dos cámaras, las dos aprobarla cámaras tienen que refrendar la ley nuevamente con una mayoría especial, que es 2/3. 2/3. 2/3, que es un número bastante elevado y dificulta bastante. Es muy difícil. Porque vos podés aprobar una ley por un voto y después tenés que refrendar por 1/3.
históricamente, desde que existen los vetos, todos los gobiernos tuvieron una serie de vetos. Claro. Muy pocas veces se pudo revertir un veto presidencial. Claro. Ahora se dice que en el caso de la ley de emergencia en discapacidad y la extensión del monto de las jubilaciones, hay posibilidad de que quizás se sostengan. Claro. Está difícil el tema de la moratoria porque ahí todavía sigue la cuestión de que nunca se discutió bien. Incluso los sectores que apoyan la movilidad jubilatoria y que estuvieron de acuerdo con las decisiones en su momento en el 2005 con Néstor Kirchner cuando hace la primera moratoria previsional, que apoyan esta medida, siempre se dijo que, incluso de los sectores a favor de esta medida, que no está bien explicado cómo hacerlo sostenible. Claro. O sea, hay sectores que niegan la justicia de esta medida. O sea, Ok. esto es injusto porque hay gente que no puede ser, que hay gente que nunca aportó, se le dé una jubilación. Está bien. Pero también están los que dicen, bueno, es justo que se le dé una jubilación a las personas que trabajaron toda su vida, aun cuando no hayan aportado, pero tenemos que explicar bien cómo vamos a hacer para que esta medida se pueda sostener en el tiempo, porque el sistema no logra ser autofinanciado, es decir, que con los aportes de los trabajadores se logren financiar las jubilaciones futuras. Eso no se logra, se hace con ingresos extras que vienen a través de impuestos, y ahí está la mayor discusión, el mayor debate. La moratoria, para el que no está tan en tema, es justamente darle la posibilidad a alguien que no terminó de sus saberes jubilatorios, que no aportó cierta cantidad de años para poder jubilarse, es darle la posibilidad que lo puedan hacer e ir abonando con su jubilación un descuento en ese aporte. Exacto. En gran parte, y no es menor, la mayoría de las personas que son jubilados, o mejor dicho, jubiladas por la moratoria, son mujeres. Porque son personas que tienen entre, hoy por hoy, ¿no?, más de 60 años, y en el periodo de la PEA, ¿no?, la población activa, económicamente activa, hace 30, 40 años atrás, las mujeres no accedían al mismo nivel de trabajo que hoy, pero sí llegaban a la edad de jubilación sin poder jubilarse. Claro. Entonces, las amas de casa, sobre todo, son las que más llegan a poder jubilarse con la nueva moratoria. Hay dos cuestiones. Una son las empleadas de casas particulares que han trabajado desde hace mucho tiempo. Sí, mi abuela, mi mamá, mi abuela, ya te digo, en la época del peronismo, o sea, cuando de la Revolución Libertadora sacan a mi abuela a decir viva la libertad, por ejemplo. Ella en ese momento trabajaba. Claro. La sacaron en un camión forzada a decir, a gritar viva la libertad, y ella amaba Evita, por ejemplo, cosas así. Ok. Y ya de esa época trabajaba como empleada de casa particular en ese momento, pero obviamente recién cuando se regula la situación de las empleadas de casa particular en Argentina, en el año 2013 aproximadamente, si no recuerdo mal. Así que es muy poco el tiempo que muchas de esas mujeres recién tienen un aporte, han podido registrar esos aportes en el Estado. Tal cual. Entonces, evidentemente es algo para pensar cómo hacer autosustentable el sistema monetario en Argentina, el sistema previsional, el SIPA en general, pero teniendo en cuenta que si se veta, hay mujeres que no se van a poder jubilar y muchos hombres que tampoco. Y es algo que es una parte inevitable de nuestras vidas. En algún momento nosotros también nos vamos a jubilar. Ian. Un comentario también aparte. Sí. De hecho, hay números que se están viendo ahora, cómo crece el trabajo en negro en Argentina cada vez más, y eso va a implicar que en un futuro toda esa gente tampoco se pueda jubilar. Sí, porque vemos un crecimiento constante del trabajo no registrado, y al mismo tiempo vemos que quieren quitar aún más derechos a las reformas previsionales y demás, estos gobiernos de derecha. Entonces es como las dos cosas van en crecimiento continuo y todo va a una debacle total que no lo vemos ahora porque viene en un futuro muy lejano, pero que va a llegar en algún momento. Sí, incluso algo que yo no estoy en desacuerdo con, por ejemplo, con la economía de plataforma, ¿no? El trabajo de Rappi, Uber, digo, esas cuestiones me parece que tienen sus beneficios, pero también cuando hablamos de somos nuestros propios jefes, somos emprendedores, o cuando justamente esto, ¿no? Tengo la oportunidad de laburar en el horario que yo quiero, ¿no? Voy laburo 3-4 horas en Uber. Bueno, esa flexibilidad es interesante, está bueno, esos son empleos modernos, nos da tal vez a un sector de la sociedad una posibilidad que un horario de oficina, por ejemplo, de una fábrica, no nos da, pero no tenés aportes jubilatorios.
y acá a 30 años no vas a poder jubilarte. Es verdad que también con 200 lucas, 300 lucas no es una jubilación, no puedes vivir, que hay que discutirlo, pero también esos engaños, ¿no? Somos tu propio jefe, sos un emprendedor, esas cuestiones tienen emparejado esa mentira de que, bueno, después no tenés jubilaciones. Es que claramente acá hay una tensión entre individualismo y solidaridad muy marcada. Algunos lo expresan como crueldad y solidaridad, esta idea de, o indiferencia y solidaridad, que se acentúa cada vez más, y el discurso ese de la acentuación del individualismo hoy en día se logra mediante todas estas tácticas. Es decir, por un lado tenemos una situación real, cada vez hay menos empleo en relación de dependencia, eso es una realidad. Las personas vienen trabajando, fabricándose su propio empleo, un poco esto de la idea del emprendedor. Sí, sobreviviendo. Y también. sobre esa realidad, vamos a decir, la derecha, ¿no?, construye un relato, y ese relato es la idea de los hombres que se hacen a sí mismos, ¿no? Y ese relato que después se cae cuando uno conoce la historia de Galperín, por ejemplo, que era un tipo que se vende como un gran innovador, como el tipo que se hizo a sí mismo, y en realidad era un tipo que nació con plata. Claro. Nació con plata. O sea, Mercado Libre es sencillamente la deriva de algo que él ya podía haber accedido siempre. Es decir, no inventó nada nuevo. De hecho, es tecnología que ya estaba inventada en otros lados del mundo. Lo único que hace él es que, como está en una posición de privilegio, la trae a Argentina, la reproduce, pero no es que ni siquiera inventó nada. Tenía simplemente el capital, el acceso, los contactos, las influencias para poder desarrollar esa tecnología en Argentina. Y específicamente con las personas con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad, lo que vemos es, por ejemplo, en esta represión, esta tensión que se refleja, y es a Mariel Rodera, madre de León, un niño de 7 años con autismo, que expresó esta tensión de esta manera. Tenemos un videito. Un videito, sí. Mi hijo al jardín. Es la primera vez que lo veo feliz ir a la escuela, y si esto no se aprueba va a tener que cerrar porque no les pagan a los profesores de nuestros hijos, no actualizan los nomencladores de las terapias, y esto no pasó nunca. Hay un montón de gente que dice esto pasó siempre. No, señores, no se confundan. Esto es la primera vez que pasa. Es la decisión estatal de abandonar a las personas más vulnerables, y se tiene que enterar la Es una decisión estatal de abandonar a las personas más vulnerables. Eso es lo que dice... Perfecta definición. La madre de Mariel Rodea, y refleja esta tensión y refleja esta nueva idea de las prioridades del Estado argentino en la era de Milei, que es básicamente déficit fiscal cero y la vida no importa. Claro. Eso se refleja en políticas concretas. Pensemos cuánto cobra una persona hoy con, digamos, una pensión no contributiva por invalidez, así es la denominación técnica de lo que llamamos las pensiones por discapacidad. Tenemos una placa donde podemos ver claramente una comparación de lo que gana hoy y lo que ganaría si el veto se logra caer, es decir, si se logra sostener la ley de emergencia en discapacidad. Ahí lo que tenemos son los datos claramente. En julio de 2025, pensemos, las pensiones no contributivas o por discapacidad ascendían a algo así como, esto es un dato aproximado, sí, es una cuenta que hice yo, que es 216.506 pesos básicamente, más un bono extraordinario de 70.000, que esto va a una suma alrededor de 286.506 pesos mensuales, ¿sí? Este monto, al dividirlo por los días del mes, se traduce en 9.217 diarios, ¿sí? 9.017 pesos diarios para cubrir alimentación, vivienda, transporte, medicación, tratamientos y todo lo que implica la vida de una persona con discapacidad en un país donde sabemos que la inflación real no es claramente la que dice el INDEC, porque el INDEC se mide de una forma donde no contempla, por ejemplo, los aumentos que hubo en servicio de luz, gas, agua. Sí, gran parte de lo que mide el INDEC es la canasta básica. Exacto. Y un consumo que estaba construido sobre el consumo que tenía en cuenta el consumo de un argentino en el año, creo que 2004, cuando se construyó los consumos de ese momento, que claramente no son los consumos de hoy en día. No, de hecho hay productos diferentes que no se consumían en ese momento. Exacto. Ahora bien, ¿y con ley? Con la ley, ¿sí? Lo que hubiera ocurrido era que si la ley hubiera entrado en vigencia,
si tomamos como referencia el haber mínimo jubilatorio de julio de 2025, porque hay que tener en cuenta que es... retroactivo. No, y aparte para calcular la pensión por discapacidad se toma el 70% de la jubilación mínima. Por eso hay que tomar, Okay, hay que tener en cuenta ese valor. Entonces, el 70% equivaldría a 265.000 pesos, es decir, 60.000 más que el monto base actual. Okay. Esto implicaría cerca de 1.900 pesos adicionales por día para quienes apenas hoy... ¿Cuánto? 1.900 pesos adicionales Ok. por día. O sea, tampoco era mucho lo que estaba... O sea, Estaban pidiendo al mes 2.000 pesos más por día. o sea, la crueldad extrema de negar este aumento mínimo por parte de Milei... O sea, para dejarlo en claro, Milei vetó un aumento de casi 2.000 pesos por día a las personas con discapacidad. Exacto. Y pensémoslo así, o sea, argumenta que esto rompe el equilibrio fiscal y sostiene el equilibrio fiscal pero con nada. Es decir, está atado con palitos su equilibrio fiscal, porque si 1.900 pesos te va por día para personas que están en una situación de vulnerabilidad extrema, te mueve y te destruye tu equilibrio, no es tal, digamos. Y acá... lo que hay que tener en cuenta es justamente que esto no se trata de un debate técnico, es un debate moral. Es claramente un debate moral. El veto no es un error contable, fue una decisión política. Significó decidir que el equilibrio de las cuentas públicas valía más que la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda pagar un tratamiento, mantener una escuela especial, como el caso de la madre que escuchamos recién, o simplemente vivir con un mínimo de autonomía, porque en definitiva lo que se busca con las personas con discapacidad es que no sientan ellas que son ni una carga para su familia, ni una carga para la sociedad. Usualmente te habrás topado alguna vez con alguna persona en la UNAC. Tenemos compañeros, compañeras que tienen justamente alguna discapacidad o movilidad en silla de ruedas, y a veces me cuentan que le mando ahí un saludo a Jorge y a Jonathan, que siempre me cuentan que algo muy difícil de hacer siempre es pedir ayuda para que te ayuden a subir la rampa. Es un peso muy grande no poder moverte con cierta autonomía por los lugares y los espacios. Imagínate sentir que sos una carga para tu familia porque lo que vos tenés para vivir, indefectiblemente le tenés que pedir ayuda a tu familia para poder sobrevivir. Sí, y todo lo que viene aparejado también, porque esta decisión del veto a una ley tiene un correlato que lo antecede, ¿no? Se hizo una revisión de todas las personas con discapacidad, todas las pensiones, todas las pensiones por discapacidad, donde las personas tenían que ir nuevamente a demostrar que son les falta un personas con brazo. discapacidad, que les falta un brazo, o personas que tal vez nacieron con una discapacidad, otras que sufrieron algún accidente, alguna dificultad y pasaron a estar en esa situación y tener que ir otra vez a evaluarse, a comerse filas, horas, turnos, personas que les quitaron la pensión por discapacidad porque no sabían que tenían que hacerlo, porque nunca les avisaron, nunca les mandaron un mail, nunca les mandaron una nota. Hoy estamos ante una generación de lo que denominamos inquilinos, es decir, personas que todo el tiempo están alquilando y mudándose de domicilio. Les mandaban las notificaciones por, si no recuerdo mal, Andriani, es decir, ni siquiera la enviaba el correo argentino. Entonces, un negociado, que era el negociado. Era el negocio de las notas. De las notificaciones, exacto. Sí, tal cual. Y había personas que se enteraron porque tuvieron la suerte de capaz que la persona a la que le llegó la notificación, que no era la destinataria, la llamó a la persona y le dijo: mirá, llegó a este domicilio una carta dirigida a vos vivías acá antes, ¿no? Y bueno, y así se enteraron. Y hay personas que no se enteraron. Sí. Y otra cosa que tener en cuenta justamente es que esa auditoría que supuestamente se está haciendo, todos... Por ejemplo, Daniel Arroyo, el gran impulsor de esta ley, lo que planteó es que cómo debería haberse hecho la auditoría. Decir, bueno, en aquellos lugares donde el promedio de personas que tienen una pensión era mayor, estaba claramente sobrerepresentada respecto de el resto de los lugares, en esos lugares específicos iría a hacer la auditoría. Pero el problema fue que el ajuste que le pidieron a la Andis fue tan grande, ¿sí?, que no les quedó otra que en realidad apostar a que la gente
no vaya. Ujú. Es decir, se la notifica mal, se le ponen trabas y eso hace que a veces algunas personas digan, a ver, yo por 2 mangos, la verdad que no tengo ni ganas de reclamar. Tal cual. Ese es el problema. De manera que lo que podemos decir y concluir con esta columna es que el 4 de agosto Milei lo que hizo fue vetar la vida. Milei hizo que dejar de morir sea una política de Estado. Dejar morir es una política de Estado y lo reflejamos bien en el relato de esa madre que representa a muchas personas con discapacidad. Perfecto, Gonzalo. Muy bueno.